Bien, vamos a abordar un tema que es la máquina de inducción o conocido también como motor asincrónico. Esta temática aborda desde el principio de funcionamiento del motor de inducción, las partes constructivas, la clasificación y la relación o diferencias que hay entre el principio de funcionamiento del motor de inducción trifásico y el motor de inducción monofásico. Ya hemos estudiado la máquina de corriente alterna sincrónica y hoy pasaremos a ver la operación de la máquina asincrónica. La pregunta sería, si ambas son máquinas de corriente alterna, ¿en qué estriba la diferencia de las mismas? Pues bien, la diferencia entre un motor o una máquina sincrónica y uno asincrónico radica en que en un motor sincrónico se gira a velocidad constante llamada sincrónica, que es directamente proporcional a la frecuencia de la línea o red eléctrica con la cual es alimentada y al número de pares de polos del motor. En ese caso, la velocidad del campo magnético rotatorio del estator y la velocidad del rotor, bien, coinciden. Por lo tanto, ambos campos magnéticos giran enganchados, como pudiéramos decir, virtualmente, y no existe una diferencia de velocidad entre el campo magnético rotatorio del estator y del rotor. En el caso del motor de inducción o máquina sincrónica, el campo magnético del estator gira a velocidad sincrónica, es decir, el campo magnético del estator de la máquina de inducción, de igual forma que en la sincrónica, gira dependiendo de la frecuencia de la red, pero la velocidad de giro del rotor de la máquina dependerá de parámetros constructivos que se van a estudiar en el transcurso de la asignatura y del estado de carga del motor. Por lo tanto, surge una definición que veremos a lo largo del curso, que se llama deslizamiento. Por lo tanto, podemos resumir que entre la velocidad del campo magnético del estator y la velocidad del rotor va a existir un deslizamiento o resbalamiento, porque en el motor de inducción la velocidad de giro no es idéntica o no es igual a la del motor sincrónico. Ahora bien, cuando hablamos del motor de inducción, tenemos que el motor de inducción se puede clasificar dentro de los motores de corriente, de las máquinas de corriente alterna. Su mayor aplicación es en operación motora, a diferencia de la máquina sincrónica, donde habíamos visto su principal funcionamiento como generador y solamente como compensador sincrónico en el caso de su operación motora. Ahora, dentro de la máquina de inducción podemos encontrar los motores trifásicos y los motores monofásicos, y dentro del motor trifásico, que va a ser el objetivo de esta clase, ver sus partes constructivas y principios de funcionamiento, vamos a ver el motor rotor bobinado y el motor universalmente más conocido, que es el motor jaula de ardilla o rotor en cortocircuito. Específicamente va a haber un capítulo, dentro del capítulo, una parte para todas las clasificaciones de las máquinas de corriente alterna pero monofásica. Ahora bien, cuando vemos este diagrama de las partes constructivas de un motor de inducción, podemos ver desde el estator cómo el estator se convierte en un cilindro ranurado en el cual se va a ubicar un devanado trifásico, cuyos ejes van a estar desfasados 120 grados, como veremos a continuación, y que va a tener su caja de conexiones o caja de terminales, exteriormente la carcasa, que esa carcasa va a estar
totalidad de los motores de inducción trifásico va a tener un sistema de ventilación o aletas para ayudar al enfriamiento en la operación del motor con carga. Posteriormente va a estar el rotor. En este caso de esta figura estamos presentando un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla o rotor en cortocircuito. De igual forma están los rodamientos, las tapas delanteras y traseras, los ventiladores que se ubican en el eje del rotor de forma tal de garantizar una ventilación forzada en función de la velocidad de giro de la máquina. Entonces, todos estos elementos constituyen las partes constructivas del motor de inducción trifásico. Ahora, si ya entramos dentro de ellos, en esta diapositiva, vemos que en la figura superior izquierda se representa el rotor de una máquina de inducción trifásica tipo rotor bobinado. En este tipo de máquina lo que se tiene es un devanado trifásico, que dicho devanado trifásico, cada uno de los extremos de ese devanado va a ir a un juego de anillas. La diferencia entre la máquina sincrónica y la asincrónica es que en la máquina sincrónica usted va a tener dos anillas en el rotor, porque el devanado que hay en el rotor de la máquina sincrónica es de corriente directa. Ahora bien, tenemos este sistema de trifásico que va a permitir que a través de esas anillas poder hacer una conexión en estrella o en delta dependiendo de lo que estemos diseñando o analizando, inclusive para un tipo de arranque específico. Ahora, a través de esas anillas del rotor es muy frecuente conectar o fuentes de tensión variable, como se conoce como cascada asincrónica, para variar la velocidad del motor, o también se pueden conectar bancos de resistencias para regular el torque de arranque en dichas máquinas. Ahora, dentro de la figura que está a la derecha, tenemos representado el otro tipo de rotor, el rotor jaula de ardilla. El rotor jaula de ardilla, como les decíamos, es un cilindro ranurado, laminado, en el cual se funden las barras de aluminio o de cobre con dos anillos que los cortocircuitan en ambos extremos. Y bajo esas condiciones es que tendríamos un rotor en cortocircuito. ¿Qué quiere decir rotor en cortocircuito? Que fíjense que en la figura extrema derecha se representa cómo quedarían cada una de esas barras coladas en el rotor. Como se observa, ahí queda como si fuera una jaula de un hámster o de una ardilla, de forma tal de que todas las barras, que serían los conductores del rotor, van a quedar cortocircuitados por los dos anillos de los extremos. El estator, como les planteamos anteriormente, va a estar conformado por un sistema de un devanado trifásico. Espacialmente los ejes de cada devanado van a estar a 120 grados de esa circunferencia y va a ser alimentado por un sistema de tensiones trifásicas. Es importante reconocer que dependiendo de la conexión de este devanado, ya sea en estrella o en delta, así será el proceso de funcionamiento. Ahora, cuando hablamos de un rotor jaula de ardilla, fíjense que aquí se presenta la imagen del rotor con las barras en cortocircuito, y a su vez cada barra en cortocircuito tiene aletas coladas en esas partes que se ven en el exterior de la máquina tal cual. Y esto va a permitir que conjuntamente con el ventilador externo se produzca un intercambio de temperatura con el aire que está circulando,
debido a que en ese anillo van a estar circulando corrientes de cortocircuito, cosa que veremos en el siguiente, a lo largo de este curso. Ahora, dentro del motor de inducción trifásico, ese devanado que aparece aquí mostrado en la figura de la derecha, en el cilindro, ahí se está insertando una bobina. Y esa bobina, fíjense que se ubica en un material aislante que a su vez se coloca en cada una de las ranuras. Bueno, esta conformación de grupos de bobinas darán lugar a los devanados de las fases. Y aquí podemos representar, por ejemplo, la fase U1, U2, la fase B1, B2 y la W1, W2. Esos serían grupos de bobina que se van a situar en toda la periferia de ese anillo que es el estator de la máquina. Ahora, dependiendo de las conexiones que nosotros hagamos entre B1, B2, B1, U2, W1 y W2, es que tendremos el grupo de conexión. Por ejemplo, esta es una conexión en delta. Para hacer la conexión en delta I, solamente lo que tengo que unir es principio y final de bobina. O sea, puedo unir U1 con omega 2, B1 con U2 y W1 con B2. Ahora bien, cuando se habla de las partes constructivas del rotor, aquí tenemos en esta imagen dos tipos de rotor. El de la extrema izquierda es un rotor tipo bobinado. En este rotor va a estar los conductores del devanado del rotor y cada una de las fases va a ir directamente conectado a esas anillas. Sobre estas anillas va a estar haciendo contacto escobillas que están fijas su soporte en el estator, y con esto va a poder o recoger FEN o alimentar el rotor de la máquina de corriente alterna tipo rotor bobinado, inyectando una FEN proveniente de un esquema rectificador de tensión variable que se conoce como cascada asincrónica, con el objetivo de poder variar de una forma más eficiente la velocidad de este motor. De igual forma, hay esquemas de variación de la velocidad utilizando bancos de resistencia. La temática de esos casos es lo no eficiente energéticamente de tener resistencias en el rotor quemando energía, porque el torque de la máquina de inducción es directamente proporcional a la resistencia del rotor. Ahora, ya en la derecha estamos en la presencia, por ejemplo, el número 1 es el eje del motor, el número 0, perdón, es el eje del rotor, el 1 están los rodamientos, posteriormente se muestra la jaula de ardillas, o sea, las barras que están coladas en este cilindro de láminas del rotor, y posteriormente se encuentra el ventilador externo, que es el que está nombrado con el número 4. Como hemos visto hasta ahora, la máquina de inducción trifásica tiene el inductor en el estator. Es una máquina que en el estator va a tener un desarrollo de un devanado trifásico que, al circular corrientes balanceadas por él mismo, va a generar un campo magnético rotatorio trifásico, donde este campo magnético va a estar bordeando, podemos verlo así, o rotando en todo el perímetro de los 360 grados del motor. Esto, a su vez, teniendo un rotor, ya sea jaula de ardilla o rotor bobinado, pero con sus anillos deslizantes interconectados, hará que se inducirán FEN en el devanado del secundario, que al estar en cortocircuito
harán que circule una corriente. Si analizamos esta secuencia que he explicado, es el propio comportamiento del transformador, pero en condición de cortocircuito. Es por estas condiciones que al circular corriente por el rotor y estar dentro de un campo magnético variable en el tiempo, se producirá el torque requerido para mover y vencer la inercia del motor. A continuación vamos a ver un video, lo recomiendo, es un video con gran calidad, no solamente en la producción, sino también en la forma de explicar. Veamos a continuación. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estátor y rotor. El estátor es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estátor se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estátor. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor, por inducción magnética, en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético.
y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecénica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Reafirmando lo que acabamos de ver en el video, queda claro que cuando alimentamos con un sistema trifásico o balanceado, las tensiones máximas por fase van a estar desfasadas entre sí 120 grados, tal como se muestra en esta diapositiva. Ahora, a continuación, la diapositiva que sigue nos muestra, ante todo, qué sucederá con el campo magnético, este rotatorio, cómo en el rotor se producirá el seguimiento del mismo. Bueno, pues si tenemos el campo magnético rotatorio del estator, lo que se estará produciendo en cada instante de tiempo en las barras que conforman el rotor de la máquina tipo jaula, por ejemplo, va a haber una FEN. Esa FEN que se induce va a hacer que al tener ambos extremos de las barras cortocircuitadas, van a circular corriente por las barras del rotor. Esa corriente, al estar frente o dentro de un campo magnético variable en el tiempo, produce un torque, tal como vimos desde el análisis de las máquinas anteriormente estudiadas. Esa es la esencia del principio de funcionamiento del motor de inducción. La temática de cómo ese campo magnético es rotatorio, o sea, cómo ustedes pueden creer que el campo magnético va rotando, lo vamos a ver a continuación en el siguiente video. Bueno, estamos viendo el estátor de un motor asíncrono trifásico que ha sido bobinado y ahora vamos a proceder a realizar unas comprobaciones, ¿no? Algunas de las que se realizan para ver que se ha construido de acuerdo al bobinado que previamente se ha realizado en papel. Vamos a introducir una bola y vamos a observar que gira libremente sin detenerse. Entonces, para ello subimos la tensión a un determinado nivel para que la bola pueda girar. Es un procedimiento un poco laborioso. Vamos a subir un poco más la tensión para que la bola gire libremente, y vemos que la bola gira y no se detiene. Eso es que el bobinado pues tiene pinta de estar correctamente realizado. Bueno, bajamos la tensión porque el bobinado se calienta mucho con esta prueba, y vamos a retirar la bola y vamos a introducir, esta comprobación ya no sería necesaria, ¿no? Pero es por hacer más vistoso la grabación. Vamos a introducir un rotor artesanal y vamos a observar cómo gira con mucha menos tensión que antes, ¿no? Bueno, ahí ya está empezando a girar. No subimos más la tensión para que se aprecie que está girando. Gira en un determinado sentido. Vamos a bajar la tensión, vamos a cambiar dos fases para ver cómo gira en sentido contrario, cuando se detenga. Ahora. Ahora subimos la tensión para que empiece a girar en el sentido contrario al de antes. Y ya está girando. Bueno, bajamos la tensión. Vamos a mostrar aquí a la cámara por delante del estátor
el rotor artesanal para que se vea. Vamos a girarlo para que se aprecie bien. Simplemente son dos discos que se han unido con unos conductores de bobinar de cobre. Y ahora por último vamos a introducir un rotor que vale cualquier material ferromagnético, ¿no? Cogemos, lo hemos hecho con una lata de refresco que mostramos aquí por delante para que se vea, una lata a la que le hemos colocado un eje. Entonces vamos a introducirlo y este rotor, como hace que el entrehierro sea mucho más pequeño que antes, con mucha menos tensión va a empezar a girar. Bueno, la tensión no llega a 10 voltios. Ya vemos que gira a la velocidad de sincronismo. Vamos a enfocar de nuevo al voltímetro para que veamos cómo prácticamente marca cero el voltímetro y la corriente pues anda del orden de 0,25 amperios. Es muy pequeño. Con eso es suficiente para que este último rotor de refresco gire. En el video que acabamos de ver pudimos observar cómo el campo magnético creado por el estator es rotatorio y al tener una esfera metálica, él fue siguiendo cada punto de variación en el tiempo, o sea, rotó. ¿Por qué? Porque pudo seguir un campo magnético rotatorio de la misma magnitud que, de hecho, cuando se hace el análisis de la descomposición del campo magnético, se puede conformar que es un campo circular, o sea que tiene un valor constante y que rota 360 grados. A esos valores máximos fue esa esfera siguiéndolos, ¿no? ¿Por qué? Porque la esfera no es más que un metal en cortocircuito y se estableció corriente, torque y continuó el seguimiento de ese campo. Ahora, cuando vamos al análisis de una máquina asincrónica con el rotor detenido, el motor de inducción se comporta tal cual un transformador. O sea, el enrollado, vamos a representarlo en esta figura como si fuera una sola fase. El enrollado del estator, cuando usted alimenta, va a tener una resistencia y una reactancia porque estamos en corriente alterna. Se va a inducir una FEN. Esa FEN es debido a un flujo que se creó y ese flujo va a concatenar a través del entrehierro al rotor. En el rotor hay barras o hay devanado, por lo tanto también se inducirá FEN. Como esas barras o devanados están cortocircuitadas, circulará la corriente. Entonces estamos en la presencia del comportamiento del motor de inducción como transformador. Y finalmente, debido a esa interacción entre la fuerza magnetomotriz, recuérdense que fuerza magnetomotriz es número de vueltas por la corriente, tanto del rotor como del estator, que generarán una fuerza magnetomotriz resultante que es la que pone en movimiento el rotor. Ahora quedaría como pregunta, ¿podrá girar el rotor del motor de inducción a la misma velocidad del campo magnético del estator? ¿Será posible? Bueno, esa sería la pregunta con que comenzaremos en la clase siguiente.